Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo están todos? Es sábado, señores, acá estamos haciendo Fuerza Natural en la radio con vos. Un gran placer tomarnos este ratito para reflexionar. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Mil, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Muy bien. ¡Ay! Encantados. ¿Sabés ¿Sí? qué es eso? ¿Que cuando decimos lo mismo? Encantado, te dice mi hijo. Encantado. Y no sé bien, te debo la... Nosotros no recuerdo... cuando éramos chicos nos tocábamos el codo. Ah, no sé si es suerte. Bueno. ¿Qué sería? No creo en nada eso, pero yo te sigo, dale. Vos sos muy médico, claro. Sos muy científico. Si no lo publican los papers de... Claro. ¿Cómo se llama la revista esta de medicina? The Lancet. Viste, The Lancet. Si no salen The Lancet, Sí, el sí. Encantados, no te... Pero, viste, por la duda no lo vamos a contradecir demasiado. No, por las dudas, ¿eh? ¿Viste? Yo no creo en las brujas, pero que las hay, Obvio. ¿no? ¿Es así? Sí, claro. Bien, Obvio. perfecto. Bueno, Gaby, Sí. empezamos a desandar Fuerza Natural, ¿te parece, en esta Dale. noche de sábado? Sí. Sí. Bueno, está Charlie Rodríguez en los controles, está Federico López Feijó, nuestra producción general, y empezamos con un día que a vos te va a gustar mucho, Gaby, Sí. que tiene que ver con la editorial que Fede nos seleccionó, que es el 24 de octubre, que fue el Día Internacional contra el Cambio Climático, ¿no? Bueno, así se designó, lo designó Naciones Unidas, reitero, Día Internacional contra el Cambio Climático, con el fin de que tomemos más conciencia, que tengamos más capacidad para pensar acerca de los efectos que realmente estamos padeciendo por la crisis climática y poder llevar a cabo, como decimos siempre, acciones que reduzcan lo más posible todo el impacto de las actividades humanas que desencadenan este cambio climático, ¿no? Este recalentamiento global, todo esto que pasa, que sabemos que es extremo, como si el clima estuviera enojado con nosotros o como si el planeta estuviera enojado con nosotros. Sabemos que esa crisis medioambiental que padecemos también está absolutamente vinculada a la crisis medioambiental y a la crisis climática, ¿no? La cual deriva, por supuesto, por empezar, de la emisión de gases de efecto invernadero, de la disminución de los sumideros de carbono, de los patrones de producción y consumo característicos de sociedades altamente industrializadas como la nuestra, ¿no? Llevó mucho tiempo entender que el avance tecnológico podía ir de la mano de condiciones favorables para el planeta y no en contra de ese planeta que terminaba destruyendo, contaminando y dañando de manera irreversible. De acuerdo a los informes emitidos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido como IPCC, por sus siglas en inglés, la temperatura promedio de la superficie terrestre y de los océanos, escuchá, Gaby, este dato, Sí. ha aumentado, se ha incrementado en más de 1 grado desde fines del siglo XIX, y es un montón esto en promedio. Y uno de los informes más recientes subraya que el cambio climático representa una amenaza cada vez más significativa para nuestro bienestar y para la salud del planeta. Por lo tanto, las medidas, como decimos siempre, que tomemos hoy, eso que hagamos bien hoy por el planeta, van a determinar muchísimo, ¿no? Cómo va a ser la vida de las generaciones que vienen. Pero me parece que ya hay que entender que esto no es algo que vendrá. Ya estamos padeciendo, Gaby, las consecuencias de un planeta maltratado. Sí. Tal vez en un momento por falta de conocimiento o porque era de un grupo muy reducido que parecían los locos del planeta llamando a cuidarlo, ¿no? Pero me parece que a esta altura del partido ya nadie puede decir yo no sé de esto, no tengo idea cómo contamino, cómo daño, cómo tengo una buena conducta, ¿no? A favor del ecosistema y del planeta en sí. Sí, vos sabés que el planeta a través de miles de años se va enfriando y calentando en ciclos, ¿no? O sea, Claro. que más allá de que quizás estemos en uno de esos ciclos en el cual se está calentando, seguramente la producción, la industrialización del ser humano y el vuelco de residuos y todo lo que ya conocemos hace que se acelere un poco. Bueno, me parece que es el momento de dejar que el planeta haga sus ciclos, pero no nosotros ni acelerarlos ni retardarlos, ir acompañándolo al planeta, que me parece que de eso se trata, ¿no? Claro, hay como dos partes, ¿no? Una sí que tiene que ver con los ciclos y lo otro que está influenciado Ahí por es. la metida de la mano del hombre, Así es. por decirlo de una manera vulgar y en la que todos entendemos.
Pero bueno, como siempre decimos, nos encontramos en este espacio de Fuerza Natural para hablar de estas cuestiones, para saber que hay alternativas recontra posibles para que todos podamos tener una vida cotidiana mucho más sostenible, mucho más saludable y mucho más amigable con el planeta. Creemos profundamente que estamos a tiempo, a pesar de tanto daño hecho ya a esta altura. Y como digo siempre, ¿no, Gaby? Cada tormenta, cada inundación, cada sequía, cada incendio, cada temperatura extrema es como la manifestación del planeta enojado, Así ¿no? Yo lo siento de esa manera. Sí, sí. Como Sí, que se queja, enoja se y queja, descarga claro. su bronca. Así es. El planeta nos habla, se comunica con nosotros y a veces hasta nos pide un poco de pausa, ¿no? Esto es, bienvenidos queridos oyentes, esto es ahora sí Fuerza Natural. ¿Sabes, Milva, que creí que estábamos en el programa de Ernesto Tenenbaum, ¿no? Esta es la cortina del programa de... Esta es la cortina del programa de... Y ahora quién podrá ayudarnos. Me gusta muchísimo, ¿Viste? me gusta muchísimo Sass, me encanta. Sí. Mucho, mucho. Bueno, estaba enganchada con la música porque me gusta mucho, pero tenemos en un ratito una entrevista que hacer, ¿sí? Pero antes te quiero contar algo. Cuando hablamos de salud, hay momentos en los que no alcanza con tener el mejor servicio médico, como al recibir un diagnóstico o al transitar un tratamiento. La atención que necesitamos pasa por otro lado, uno mucho más humano. Por eso en OSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha. Porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Ahora sí, Gaby, Dale. Casas autosustentables es el título de nuestra nota, ¿no? Sí, vos sabés que me salgo de la vaina, ¿no? Un poco para saber qué... Porque sustentables hemos escuchado, autosustentables. Autosustentables, por eso me corregí. Vamos a preguntarle a Emiliano Vilela, que es arquitecto y especialista en viviendas sustentables y autosuficientes. ¿Cómo estás, Emiliano? Milo y Gabriel, por acá. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo les va? Hola. Bien, igualmente, gracias por atendernos. Bueno, muy bien. Muy ansiosos por conocer, porque como decía bien Gaby, conocemos de viviendas que son sostenibles o amigables con el ambiente, o que están hechas de material reciclable, pero acá se suma un elemento más, que es autosuficiente además de ser sustentable. ¿Esto qué significa, Emiliano? Claro, ahí hay una cuestión de conceptos, ¿no? De entendimiento de conceptos. Lo que es, lo que pasa es que están bastante ligadas los dos conceptos. Uh-huh. Lo que es autosuficiente son viviendas o sistemas que aprovechan los recursos naturales como el sol, viento, lluvia, para su autoabastecimiento y funcionamiento. Que por otro lado también algunos procesos naturales químicos, que es la biodigestión y para la eliminación de desechos y ese tipo de cosas. Pasa que se ligan bastante los conceptos con el de sustentabilidad, ¿no? Uh-huh. Luego, cuando habla de sustentable, habla de una vivienda que entrega ciertos estándares de confort sin deteriorar el confort de las generaciones siguientes. Sí. Es como que hay un equilibrio ahí, y ahí están íntimamente ligados, pero no necesariamente uno tiene que ver con el otro. Uh-huh. Por ejemplo, una vivienda autosuficiente puede ser una vivienda que tome, a través de un sistema de paneles solares, tome energía y la transforme en electricidad, tome agua de lluvia, pero si los desechos cloacales no los procesa, o sea que los tiran a un pozo ciego, eso no es sustentable, digamos. Por eso mismo hay algunas limitaciones de un concepto con el otro. Sí, Emiliano, vos sabés que eso me llama poderosamente la atención. Son casas que no tienen ni cloacas ni pozos ciegos. O sea, ¿cómo es el tratamiento de los desechos orgánicos, ¿no? De los desechos humanos? Y para viviendas se utilizan unos tanques que se llaman biodigestores. Ajá. Que bueno, los desechos orgánicos van a parar ahí, hay que tratar de evitar que lleguen detergentes, jabones. Claro. Entonces, a través de un proceso químico que se generan unas bacterias anaeróbicas, se van eliminando, van alimentándose de las heces, ¿no? Sí, claro, de los desechos. Por eso mismo, si uno tuviera una vivienda... Sí. No, completa, Emiliano.
No, que si no tuviera una de estas viviendas, si no tuviera un biodigestor o una planta de procesamiento, y lo tirara a un pozo ciego, eso es contaminante, entonces no es sustentable. Claro. Exacto. Quería preguntarte si estamos hablando de un prototipo de vivienda o si ya funcionan viviendas con esta condición que vos nos estás contando. No es un prototipo. Yo, ante todo, soy arquitecto y hago viviendas, vamos a decir así, en el medio de la nada, que son sustentables, autosuficientes, y además tienen el factor agregado de tener, creo yo, una buena arquitectura, ¿no? Claro. Que son lindas, digo, además, porque obviamente sos arquitecto y también el buen gusto y el diseño está en esto. ¿Y qué otras condiciones tienen estas casas, además de lo que hablábamos recién respecto de las cloacas, de los desagües y demás? No, lo que tiene que tener es, tiene que tener la materialidad, obviamente hay reciclados, hay de todo, pero bueno, hay diversos sistemas constructivos que hacen que uno pueda tener mayor eficiencia, ahorro energético, ¿no? Ajá. En cuanto a las aislaciones, en cuanto a, una serie de cosas que, hay elementos naturales que son, o biodegradables, que son bastante aislantes, y después, hay sistemas constructivos en seco generalmente que también son bastante más eficientes energéticamente que los sistemas tradicionales que se conocen. Emiliano, un poco, a ver, siguiendo con la línea que te había preguntado Milva, la pregunta es, ¿las casas estas tienen que construirse desde cero o se puede ir transformando una vivienda clásica o tradicional en una vivienda autosuficiente y sustentable? ¿Hay manera de ir de a poco transformando una casa que ya existe o tenemos que empezar de cero para tener una vivienda así? No, bajo ningún punto de vista, se puede transformar todo. Pasa que sobre todo tiene que ver con materia energética, con aislaciones, con esto, con lo otro, pero también, sobre todo, las instalaciones son las que generan la sustentabilidad, ¿no? Y la autosuficiencia. Claro. Entonces uno puede ir modificando en una vivienda existente, puede ir modificando esas condiciones y llegar a ese objetivo. Emiliano, ¿quiénes son las personas o tus clientes que te piden este tipo de casas? Porque vos dijiste, construyo este tipo de casas en lugares bastante particulares. ¿Dónde sucede esto? ¿Son casas de fin de semana? ¿Son casas de vivienda permanente? ¿Están construidas en determinados espacios geográficos? En general, a mí lo que me sucede es que como son lugares inhóspitos, en general, son desafíos para mí y mi grupo de trabajo, terminan tienen que necesariamente ser autosuficientes y sustentables claramente. Entonces es al revés. Hoy se está eligiendo por una cuestión la gente lo toma como vacaciones, como lugar de descanso, ir a lugares inhóspitos, hacerse casas en lugares inhóspitos y reúnen estas condiciones. Claro. Y hay una cierta adaptación que hay que tener, porque nosotros estamos en la abundancia de recursos acá en las grandes ciudades y en esos lugares hay que tener mucho más cuidado con todo. Emiliano, no te voy a pedir cuánto vale una casa porque me imagino que estará en relación también a los tamaños, al metraje, pero si comparamos el costo por metro de una casa de estas características respecto de una construcción tradicional, ¿dónde lo ubicarías? ¿Son equiparables los costos? ¿Es mucho más cara? ¿Es barata? ¿O hay una gran variabilidad en los costos de este tipo de construcciones? En cuanto al sistema constructivo, son similares. Ajá. Son similares. El sistema constructivo en sí es más caro que el sistema tradicional, pero el sistema tradicional trae aparejados una serie de temas, y que es el tiempo sobre todo, que terminan equiparando mucho los valores. Y lo que encarece, hoy seguimos estando un poco caros en Argentina, es con todos estos sistemas de autosuficiencia, ¿no? Todo lo que es sistema solar o eólico, todavía está un poco caro. O sea, uno dice, yo voy a dejar de pagar la luz y voy a poner un sistema solar para autoabastecerme. No se amortiza rápido eso. Claro, te entiendo. Sí, claro, eso lo sabíamos, que lleva tiempo. Lo último que quiero preguntarte tiene que ver, por ejemplo, con el tema del agua, que sé que se toma de la lluvia.
cómo se utiliza agua segura. Y volverte a preguntar es insistir con el tema de las cloacas, porque sé que hay una cuestión tuya de trabajo muy, muy interesante allí, donde realmente considerás que no es necesario ese sistema tradicional que todos tenemos, sino que hay otra manera de poder llevarlo a cabo. Uno se pregunta si, claro, es posible en una construcción particular y no en una ciudad completa, ¿no? Es como muy, muy grande aspirar a algo así, ¿no? Pero por algo se comienza siempre. Claro. Bueno, vamos de lo extremo. Por ejemplo, Nueva York se la considera una ciudad sustentable, ¿no? Uh-huh. Y realmente es una ciudad donde no tiene espacio para crecer y se crece en altura, eso es una megalópolis, sí. Es muy difícil creer que pueda ser sustentable, porque el desecho de millones de personas concentradas en pocas hectáreas es muy difícil de tratar. Entonces, claro, eso en espacios, yo hablo del caso de Nueva York porque, bueno, es una de las mayores concentraciones urbanas del planeta y hoy se habla que es una ciudad sustentable. Yo lo dudo, pero yo también, yo también lo dudo. Claro, pasa que es una marca, las ciudades en Estados Unidos son marcas, sí, correcto. Tratan de vender de esa manera. Pero uno habla, por ejemplo, en el conurbano, y uno escucha siempre decir de las cloacas, y la verdad que no es necesario que haya un sistema tan... Estaba pensando eso. Claro, uno con que haya primero una buena distribución de estos sistemas que se instalan en cada uno de los hogares. Y bueno, con cierta capacitación se puede llegar a lograr que en el conurbano donde no hay cloacas las viviendas pueden tener, porque tienen espacios para poner estos tanques, claro. Y estos se les llaman lechos nitrificantes, que es donde sale agua. El agua que sale de estos tanques es agua servida, es agua, digamos, no es potable, pero es agua de riego, agua que tiene otras utilidades. Así es. Bueno, la verdad que nos quedamos pensando mucho en eso. Ojalá se pueda multiplicar aún más, Emiliano, lo que vienen haciendo. Gracias por llevarnos a este mundo, ¿no? Sustentable, autosuficiente y además con lindos diseños. Eso iba, perdón. Sí, ¿dónde estás construyendo en este momento? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te buscamos también? Si alguien quiere encarar un proyecto de esto. En realidad yo trabajo con un equipo cerradito de muchachos que me ayudan, un grupo de trabajo que tenemos pocos encargos anualmente y viajamos a distintos lugares, en el balneario Reta, en el sur, acá en el Golfo San Matías, al sur de Viedma, en un lugar que se llama Faro Belén. En distintos lugares hemos trabajado, en Mendoza, hemos hecho una casa bodega. Son encargos que es para clientes particulares, ¿no? Sí, claro. Emiliano, gracias, gracias por atendernos, un placer conversar con vos. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Chao, que estés Cuando bien. quieran. Hasta luego. Emiliano Vilela, arquitecto especialista en viviendas sustentables y autosuficientes. Vos sabés, Milva, que yo escuchaba esto que decía, el 40% de los habitantes de nuestro país no tienen cloaca. Uh-huh. Entonces quizá puede ser esta la punta del ovillo, ¿no? Para resolver, porque llevar la red a lugares donde quizás sea muy complicado por un tema de costo, capaz que se puede resolver de esta manera, ¿no? Bueno, me parece que es una idea, un lado B del tema. Uh-huh. ¿No? Bien dicho de esa manera. Hacemos una pausa porque en un ratito viene el lado B, claro, Gaby, ¿sabes? Así que en un ratito vamos a estar hablando de eso, dale. Lo anticipábamos hace un ratito, es tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagalo del lado B y así lo presentamos. Bien, y en este lado B lo llamé la vida tras las rejas. Todo el tema carcelario, el tema penitenciario. O sea que en un lado del mundo existe la cárcel de la isla de Bastoy, en Noruega, donde los reclusos viven en cabañas, en un ambiente soleado, hacen deportes, compran sus comidas en un supermercado que existe dentro del penal. Y en otra parte del mundo, el otro extremo, está la cárcel de Gitarama, en Ruanda, en la África profunda, donde no te diría que viven, sino que sobreviven 8.000 personas desnutridas que mueren de a decenas por día en un espacio que no es más
más que para 400 personas. Las Naciones Unidas proponen desde 1955 las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Se las llama las reglas Mandela en homenaje al líder sudafricano que estuvo preso durante 27 años. Y se basan en distintos principios, el de la dignidad humana, el de la imparcialidad y la no discriminación, el de no agravar sufrimientos, el principio de reinserción y el de minimizar las diferencias entre la vida libre y la recluida. Lamentablemente, en el mundo existen diferentes cárceles para los mismos delitos, incluso dentro de un mismo país, y son los estados, el Estado, una palabra sobreutilizada y vilipendiada en estos días, quienes deben asegurar que se cumplan los objetivos que tienen precisamente los institutos penitenciarios. Los institutos penitenciarios son relativamente modernos, son del siglo XIX. Anteriormente solo existían cárceles o mazmorras donde los reclusos aguardaban hasta su liberación o su ejecución. Y el objeto de los institutos penitenciarios son, y esto es importante, protección de la ciudadanía y la reinserción. No es el castigo. Un instituto penitenciario no tiene por objeto castigar al delincuente, sino proteger a la ciudadanía y de alguna manera tratar de reinsertarlo, aunque en nuestro imaginario indique lo contrario. El artículo 18 de nuestra Constitución, en las declaraciones de derechos y garantías, dice que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. La justicia tan necesaria para cada acto republicano. Recordemos que en Argentina la humanización de las cárceles se la debemos a Roberto Pettinato padre, que desterró los grilletes y el traje a rayas y cerró la cárcel del fin del mundo de Ushuaia, además de estimular la alfabetización de los presos. En los últimos meses circularon videos acerca de la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, llamada Secot, Centro de Confinamiento de Terroristas, la cárcel Bukele, que es el apellido del presidente, donde alojaron a los temibles maras, que son una banda de pandilleros, y que en una nota a la BBC, el ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, dijo: ahí van a ir los miembros de las organizaciones terroristas. No es un lugar para detención de colaboradores. Ellos van a estar en otras cárceles donde van a tener programas de rehabilitación para poder trabajar. Con los que vayan al Secot tenemos un compromiso con los salvadoreños de que no vuelvan nunca, de que no regresen a las comunidades. Y escuchen esto, nos vamos a encargar de armar los casos necesarios para que no vuelvan. Eso dice un ministro de Justicia. Reitero, el ministro de Justicia de El Salvador a la BBC. ¿Ese es el modelo que se quiere? No me considero abolicionista de las cárceles ni garantista de criminales, pero creo y deseo y manifiesto que en mi cabeza existe un modelo de cárcel que, sin necesidad de llegar al modelo resort de Noruega, respete los derechos de los convictos, se les brinde asistencia humanitaria y contención familiar. Iniciativas como la de los espartanos en nuestro país, o el restaurante interno Segundas Oportunidades de Colombia, atendido por reclusas, son ejemplos de menor reincidencia cuando se agrega un propósito y un trato humanizado a la vida en prisión. En nuestro imaginario, a veces maniqueo, solemos ser garantistas con nuestros afectos cuando ellos cometen delitos, pero punitivistas con los demás. Es un vaivén inevitable porque nos puede lo subjetivo, y por ello existe y debe existir la justicia, instrumento que debe poner equilibrio a ese movimiento pendular, que proteja a la ciudadanía y asista al convicto hasta que recupere eso que se valora mucho más cuando se pierde, la libertad. Bueno, hace un ratito hablábamos del impacto climático, del cambio climático, y mencionábamos el metano generado por la industria ganadera como uno de los grandes aportantes, por decirlo de alguna manera, de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, lo que tenemos para contarte de interesante es un proyecto que tiene que ver con aditivos de alimentos naturales a base de algas, que lo que buscan es reducir el daño ambiental a partir de la alimentación precisamente que se le brinda al ganado. Está con nosotros Fernán Gisi, que es becario doctoral de la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de la ciudad de Rosario,
es licenciado en biotecnología por la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional Rosario y es profesor también en el área fisioquímica en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas también de la UNR. Fernán, un gusto enorme. Milva y Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El gusto es mío, Milva y Gabriel. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Gracias por atendernos y te felicito, bueno, por toda tu trayectoria. Realmente muy impresionante que te ha traído hasta acá claramente en este desarrollo tan comprometido con el medio ambiente. A ver, empecemos por entender cuánto gas metano emiten, si es que hay un número o una cantidad, una proporción, las vaquitas, la industria ganadera, y cuánto daña esto a lo que es, o cuánto afecta, mejor dicho, a lo que es el efecto invernadero, cuánto suma mal, ¿no? Porque en realidad resta, pero cuánto suma para que se agrave. Sí, exactamente. Bueno, el sector ganadero depende de cada país cuánto aporta, porque obviamente en cada país hay diferentes vacas, pero en promedio aportan un 14% al total de los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera, que parece no ser mucho, pero realmente un 15% es un montón. Y esto se debe a que, por más que cada vaca parezca no aportar mucho, la cantidad de animales es gigantesca. Claro. Y eso es lo que hace semejante aporte. Fernán, ¿cómo te va, Gabriel? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Bien. Todo bien. A mí me encanta escuchar cómo fue que la chispa, la inspiración de esto, si esto fue una casualidad, que muchas cosas en ciencia se deben a casualidades, o alguien tuvo esa lucidez para determinar que esta alga podía contribuir a este proceso de reducción del metano en las heces del ganado, ¿no? Vos sabés que a mí también me gustan mucho esas historias de cómo se encontró algo. Esto se estudia hace más de 15 o 10 años, hay publicaciones de 10 años, y se ve que antes de eso hubo algún productor de ganado en Australia que, debido a que tiene cercanía con las costas, vio que algunas vacas que comían algas de diferentes tipos, crecían mejor, crecían más saludables, se las notaba mejor. Entonces, lo que sucedía es que como en el rumen las vacas tienen un tipo de bacteria que produce metano, esto produce el gas, la vaca eructa o empieza a producir gases desde ahí. Entonces, el alga, al entrar en contacto con el rumen, inhabilitaba a estas bacterias. Entonces este productor vio que las vacas crecían mejor, que hablando con veterinarios y gente que cría animales, es muy común ver que las vacas se hinchen, o incluso tienen un nombre particular, esto que es timpanismo, en que las vacas se hinchan tanto que en el verano no pueden respirar, se caen, y está relacionado con esta producción de gas. ¿No es como para que se note que hay un problema que se ve a simple vista, de algo que es minúsculo, como una bacteria. Discúlpame, pero el metano ese que ustedes reducen a través de las algas, ¿es sobre, digamos, lo que expulsa con su aliento el animal o lo que elimina con sus heces? Se elimina por el aliento del animal, por los eructos, puede decirse. También hay un porcentaje que se va en flatulencias, pero bueno, es mucho menor. Bien. ¿Qué tipos de alga utilizan en este caso, Fernán? En este caso, a partir de este descubrimiento, se empezaron a estudiar diferentes tipos de algas y encontraron que hay una que es la que más reduce el metano en estos animales en particular. Es una alga roja que se llama Asparagopsis taxiformis, es como la mejor. Pero también hay unas algas marrones, hay otro tipo de alga roja de otra especie que también pueden lograr esto. Todo se basa en que estas algas, al crecer, sintetizan un compuesto muy particular, que es el bromoformo, y hace que cuando entra al rumen disminuya la producción de metano. Lo importante que tienen estas algas es que lo mantienen activo al bromoformo y está dentro del cuerpo del alga. Entonces eso facilita su utilización. ¿Podés medir o pudieron medir cuánto reducen concretamente cuando le cambian la alimentación al ganado con esta preparación o con esta forma de alimentar que ustedes plantean? Sí, te escucho un poquito bajito, pero sí, me preguntaste si se pudo medir la diferencia de alimentación con el alga y sin el alga. Sí, esto se midió en una gran cantidad a medida que íbamos investigando sobre el tema, encontramos muchas publicaciones internacionales de gente que ya había probado esto en animales, y ellos lo que hacían es, por ejemplo, medir
alimentando 90 días a una cierta cantidad de animales o incluso de ovejas, cuánto metano producían y si se reducía o no. Y también variando la cantidad de alga, es decir, bajaban la cantidad de alga hasta cierto punto en que veían que todo el metano se reducía. Esto lo lograban, por ejemplo, hay cámaras que se le ponen a los animales y eso mide la cantidad de metano que producen, una vez por día lo hacían, por ejemplo, o también hay algo menos invasivo que le apuntan un láser y eso, la diferencia que tienen de la producción de gases se podía medir con este tipo de aparato. Y también no solo medían la cantidad de gases que producían, sino también medían si aumentaba de peso o si producía más leche también. Discúlpame. ¿Cómo evaluaban? Sí, Milo. Si eran beneficiosas para el animal también, digamos, más allá de las emisiones, ¿no? Claro. Bueno, quitarle una producción de gas que le hace hinchar a una vaca mejora su calidad de vida, ya que, bueno, en casos extremos puede ser dañino para el animal. Sí, claro. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el cliente de ustedes? O sea, ¿cuánto hace que están produciendo, cuánto están generando este producto aproximadamente? ¿Cuánto hace que están trabajando? Nosotros estamos trabajando desde el año pasado, estamos en una etapa de idea proyecto, tratando de pulir un poco el modelo de negocio, claro, porque nosotros somos gente de ciencia. Claro. Y tuvimos que pasar por muchas etapas de entender cómo entrar al mercado, cómo formar un producto, encontrar nuestros clientes, porque eran cosas que nosotros somos gente académicos, no es otro mundo. Entonces, para lanzarnos a producir y a conseguir las cosas que necesitamos, primero decidimos validar un poco y mejorar nuestra propuesta. También tenemos que sumar gente a nuestro equipo que sepa de negocios, que sepa de marketing. Entonces, para llevar un emprendimiento de este tipo a cabo, hay que reunirse con gente que es diferente a uno, que habla otros idiomas. No, pero por eso, entonces, la pregunta era, ¿dónde imaginan ustedes que... está bien, ¿dónde imaginan ustedes que está el mercado? ¿En el ganadero, en el productor ganadero o en el que produce el alimento para el ganado, el forrajero? Hay dos variantes, según las empresas que vimos. Hay gente que apunta a venderle directamente al productor, pero nosotros apuntamos a venderle al que le vende al productor, a la persona que tiene un feedlot y compra alimento balanceado. Por una cuestión de comodidad y de menos gasto a la hora de distribución, porque si nosotros tenemos que producir la alga y tenemos que distribuirla a un montón de productores, es mucho más difícil y hay mucho más gasto. Preferimos apuntar a los forrajeros, a empresas de productos que producen alimento balanceado o incluso empresas de este tipo que son más grandes o producen ya tienen su mezcla de aditivos que se lo vende el productor. Fernán, gracias por atendernos. Me quedó una pregunta por hacerte, no sé si es un dato que vos manejes. Dijiste que representa los gases metanos del ganado el 14%, ¿no? De lo que genera el efecto del calentamiento. ¿Qué otro porcentaje alto hay producto de alguna actividad como es la ganadería, por ejemplo? El resto del porcentaje, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? Bueno, el resto del porcentaje, uno es el metano, pero también está el dióxido de carbono, que es el gas que más abunda, y esto viene de diferentes, de diferentes industrias. Puede ser primero por la quema de combustibles fósiles. De todas maneras no es mi área de expertise, pero imagínate, ya uno tengo que saber de algas, tengo que saber de vacas, tengo que saber de marketing. De marketing, claro. Pero en realidad esto está bien fundamentado y cada país aporta diferentes porcentajes según su industria también. Entonces hay una industria donde se queman cierto tipo de combustibles que aporta. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más porcentaje de ganado, pero también tiene más porcentaje de combustibles fósiles. Y el dióxido de carbono es el que más abunda y es de las quemas de combustibles fósiles y algún otro tipo de industria que no tenga tanta conciencia ambiental que como para reducir. Y ahora incluso se está tratando de llegar a una conciencia ambiental de parte de los empresarios como para que la carne que uno consuma o que uno venda tenga menores emisiones de metano o de dióxido de carbono. Fernán, gracias ahora sí por tu tiempo y por todo lo que nos enseñaste en este ratito. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y un gusto hablar con ustedes. Chau. Igualmente, Fernán Lisi, que es becario doctoral de la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario
es licenciado, egresado de la facultad y es profesor también de la UNER en todo lo que es ciencias bioquímicas y farmacéuticas. Es mucho, Milva, es mucho 14%. Sí, por eso me quedé pensando. Por eso entendí tu pregunta. Obviamente que creo que lo que quiso, lo que dio a entender, no es que lo estoy interpretando, lo que me estoy interpretando yo. Lo que reduce el 14%, o sea, la génesis de la huella de carbono es ese 14% que deriva del metano. De hecho, el metano es un derivado del carbono, ¿no? Digo esto porque eso es un compuesto que también derivado del carbono, pero realmente de la descomposición orgánica. Así que me parece un hallazgo maravilloso esto. Me parece que deja... Yo estoy pensando algo, pero no es políticamente correcto decirlo. A ver... ¿El gas metano son los peditos de las vacas? Dijo que es el aliento, porque mira vos, no te olvides, no es el pedito. Bueno, dijo estamos a la hora de la cena de la gente, pero no importa. Bueno, pero está bien. En tu casa que decís, la emanación de los bueno, también sí. Se pone colorado. No, pero recordemos que son animales que rumian. Entonces el alimento va, el rumen, que es lo que el bolo alimenticio va hasta el estómago y vuelve, y eso es lo que va eliminando este vapor con metano. De ahí es donde ellos reducen. Yo también le pregunté, yo pensé que tenía que ver con las heces, ¿no? Pero me parece un hallazgo importante que habría que seguirlo este tema. Me parece muy interesante, Fede. Bien. Bueno, deditos, te lo digo de vuelta si te volvés a poner más colorado. No. Forma parte de los seres humanos. Me pareció muy tierno, muy tierno. Aparte nuestro invitado no podía negar que era rosarino, ¿no? ¿Viste? Se comía con las algas son divinas. Ustedes los santafesinos son divinos. Yo lo tuve que corregir casi involuntariamente. ¿Pero por qué? Porque si forma parte de ustedes. Las algas, los ojos, las eras, las 11, los años. Está muy bien. Vamos a la pausa. Dale. ¿Cómo me gusta esta canción? Esta versión me gustó muchísimo. La de La Libertad que pusiste también, la conocía por Andrés Calamaro. Claro, es de él. Es de Calamaro, pero esta es la versión de Tambiónica. De Tambiónica, la que escuchamos después de tu columna, Gaby, y esta versión me gustó muchísimo de Las cosas tienen movimiento, mucho. Y nos da pie para hablar de los temas de hoy, donde va a aparecer como protagonista el Aguaraguazú, ¿sí? Que es un nombre en guaraní que significa zorro grande, que también es conocido como lobo de crin o potrillo. Este animal es omnívoro y posee un significado espiritual para algunas culturas nativas como los tobas y los mocovíes, gente de mi tierra, poblaciones indígenas de mi tierra. Sí, tan de tu tierra que poblaciones originarias, me corrijo. Esta especie se encuentra, como vos decías, en diversas regiones de Argentina, principalmente el litoral, incluye las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de tu provincia, Santa Fe, Córdoba, el este de Santiago del Estero y el sur de Misiones. A nivel nacional, el aguaraguazú está catalogado como una especie amenazada y está involucrado en múltiples programas y políticas de conservación de la fauna silvestre, Milva. Bueno, recientemente ha sido avistado en la provincia de La Pampa, después de una ausencia de 200 años en esa región, donde solía habitar hasta principios del siglo XIX, Gaby. Qué bárbaro. El Museo Provincial, Milva, ¿sabés que el Museo Provincial de Historia Natural ha compartido esta emocionante noticia? Yo creo que para esta gente que trabaja en esto debe ser encontrar un animal que vuelva a aparecer donde hacía 200 años que no estaba. Yo creo que es el milagro de la vida, ¿no? Pero bueno, retomo lo que venía diciendo. Esta noticia mediante un video en el que se muestra el ejemplar en un campo del noreste de La Pampa, y en su mensaje instaron a la población que en caso de avistar al animal, por favor, lo decimos también desde acá, se limiten a observarlo debido a la vulnerabilidad de esta especie. Y ya que no van a hacerle nada, no le hagan nada tampoco al resto de las especies. No, a nadie. Se los deja tranquilos a los animales, no se los interviene, no se los caza, no se los lastima, no se los encierra, no se los molesta tampoco, se los mira y se los disfruta. Exacto, y a distancia, por supuesto, sin tampoco ponerlos nerviosos. Así es. Bueno, dicho esto, y vamos a empezar a despedirnos, te quiero contar algo. Dale. Las personas que hacemos AOSDE te cuidamos con empatía, cercanía y escucha, porque lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Muy bien. Y esta música nos indica, Charlie, que nos estamos yendo. Y ya que lo miro a Charlie, decimos que Charlie Rodríguez es nuestro operador técnico y Federico López Feijó, nuestro productor ejecutivo, que está en todos los detalles, amiga Milva. Gaby, siempre es un placer poder hacer juntos Fuerza Natural.
Se pasa rápido la hora, ¿Viste? ¿no? De aire. Último programa de octubre, amiga. Pasó rápido. Vos sabés que septiembre y octubre pasaron rápido. Sí. Vamos a ver noviembre, cómo viene. Noviembre viene un poco más calentito que octubre todavía, me parece. Pero bueno, ya pasamos. Allá vamos. Como Gaby, decía, placer enorme. como decía Julio Grondona, todo pasa. Nos vemos. Todo pasa, una de mis grandes frases de cabecera. Nos encontramos el próximo sábado. Gracias por acompañarnos. Esto fue Fuerza Natural. Chau. Chau.